que tenemos sobre todo en cálculo para poder hacer su demostración, ¿sí? ¿En qué se basará pues, el lema de Shepard? ¿Sí? Por ejemplo, en algunos casos, este lema, no es necesario que copiemos, ¿no? Pero yo esto ya les paso después, ¿no? Posterior a eso yo les voy pasando todo esto, ¿no? Este lema de Shepard, por ejemplo, o sea, ya iniciando con la clase, y cualquier otro ustedes me detienen y sin ningún problema yo los voy explicando. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que hemos visto el anterior, ¿verdad? Donde hemos encontrado teníamos una función de costos y después encontramos las demandas individuales. Después vimos el tema de la minimización, ¿verdad? Esos eran nuestros ejercicios clásicos, ¿no? Los dos que vimos en el anterior eran de ese tipo. Encontramos la función de costos, después de la función de costos hacemos una derivada y de la derivada, y utilizando lo que es Lagrange, minimizando todo eso, encontramos las demandas individuales. De las demandas individuales podemos hallar ya la función de costos, haciendo unos reemplazos. Entonces, de la función de costos, mediante Lagrange, encontramos las funciones individuales de demanda, ¿verdad? El lema de Shepard se basa en que no es necesario hacer esa vía normal, no es necesario realizar lo que estamos haciendo, no es necesario utilizar lo que es los lagrangianos para poder encontrar las demandas individuales. Shepard dice que la vía normal a la que se hace referencia de esta tecnología es una condición de tangencia. Podemos utilizar una condición de tangencia para obtener las demandas condicionadas de factores. Esto se denomina lema de Shepard. Shepard ha encontrado esto. Es como encontrar un algoritmo para poder desarrollar no de adelante a atrás, sino de atrás adelante y obtener resultados favorables y que puedan ser comprobables. El lema de Shepard puede ofrecer recorrer la ruta en sentido, ¿en qué sentido? En este caso sería en sentido inverso. Si nosotros teníamos, así como ejemplo, pues vamos a hacer la pizarrita, teníamos nosotros la función de costos, ¿verdad? No, tendríamos, perdón, a ver, ahí está, esto es acá, inclusive aquí. Por ejemplo, nosotros teníamos una función, ¿verdad? Teníamos la función de producción preliminar. Con esta función de producción preliminar, más los lagrangianos, más el método de Lagrange, más Lagrange, nosotros utilizamos Lagrange y encontrábamos las demandas individuales. La última clase hicimos un ejemplo de esto. ¿Qué nos dice Shepard? Esto tiene este sentido, ¿verdad? De las funciones de producción de Lagrange a las demandas individuales. Ya. ¿Qué nos dice Shepard? Shepard nos dice que nosotros podemos hacer el caso inverso. No necesariamente podemos primero partir de la función de costos y llegar a las funciones individuales de factores. Entonces, de esta función nosotros hemos encontrado, y todo esto, después de las demandas individuales, hemos encontrado lo que son la función de costos como tal. Es lo que hemos hallado, ¿verdad? Bien larga, hemos generalizado una función Cobb-Douglas y la hemos generalizado en una función de costos. ¿Qué dice Shepard con su lema? De esta función de costos podemos llegar inversamente a las demandas individuales. Algunos dirán, claro, pues hay que hacer lo inverso, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿sí? Porque para poder encontrar la función de costos, nosotros lo que utilizamos es Lagrange, ¿verdad? ¿Y acaso conocen un método inverso a Lagrange para poder llegar a las demandas individuales? Un poco eso no escapa de nuestros conocimientos matemáticos, ¿verdad? Y de muchos matemáticos y economistas a la vez también escapa de sus conocimientos. Por eso, el resto del camino inverso hasta llegar a la tecnología resulta demasiado abrupto para este texto, aunque puede encontrarse en textos avanzados. Puede ser que alguno de ustedes diga, pero es sencillo, yo voy a utilizar una binomial negativa
Después de la binomial negativa, voy a empezar si utilicé la derivada, pues lo contrario de la derivada es la integral. Entonces hago mediante integrales, lo factorizo, hago las factorizaciones en integrales. Después ya pues con el cálculo de variable compleja utilizo el, el- los lagrangianos, en este caso, de forma inversa, con la binomial inversa, y ya tengo una función invertida de la función de producción. Entonces llegaría de la misma forma, ¿sí? Pero esa demostración, ustedes cuando ya estén en cursos superiores, imagino que todos ojalá lleguen, entonces en ese curso van a poder hacer esa demostración, que nos va a tomar si quieren unas 3 4 5 páginas inclusive para poder hacer esa demostración. Para poder evitarnos todo ese problema, utilizar la binomial negativa, utilizar las integrales ya no, en vez de las derivadas, pues es el orden inverso de los lagrangianos y demás, existe este lema de Shepard. Sí, el lema de Shepard. Por ejemplo, gráficamente las curvas en el corto y en el largo plazo, podemos minimizar el costo a corto plazo. Es en el principal, tiene que ser, es casi similar que en el largo plazo, solo que tiene una restricción adicional. Esa restricción limita el conjunto de alternativas de corto plazo y un subconjunto en el largo plazo. ¿Sí? Utilizando la tecnología Kapp-Douglas del ejemplo anterior, de la última clase, podemos de alguna manera podemos ver que las curvas se van centrando tanto en el corto como en el largo plazo, tienen una tendencia. Esa tendencia es la que nosotros necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a partir de una función de costos a largo plazo y la vamos a calcular con derivadas parciales, esta función, para tener los precios. ¿Sí? Y después de eso vamos a ver qué obtenemos. ¿Sí? Haremos ese pequeño ejemplo de una función cualquiera. Entonces, vamos a ir. El concepto como tal es ese, ¿no? No les quiero complicar un poco la vida, pero sí voy a empezar ya a realizar algunas cosas. Por ejemplo, en muchos textos vamos a partir de un ejercicio numérico para poder encontrar después lo genérico, ¿verdad? Lo genérico es lo que nosotros hicimos en el anterior, pero lo numérico es un poco más sencillo, ¿no? Y ya sumas y restas, ya obtienes un... Pero vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí ejemplo. Partimos de una función de costo de largo plazo obtenida en el ejemplo anterior. Vamos a partir de una función de costo en el largo plazo. Una función de costo donde vamos a tener interés, salario y una variable más, que la vamos a denominar cantidad. ¿Sí? Entonces, pues si partimos de una función cualquiera y calculamos las derivadas parciales de esa función respecto a los precios de los factores, vamos a obtener seguramente una función basada simplemente en esas variables. Las funciones obtenidas pueden resultar ser las demandas condicionales que nosotros tenemos que encontrar. Pero para poder resolver un problema de minimización que se encuentra en cualquier ejemplo con Lagrange, además que la función a derivar del costo tiene la variable R, ¿sí? Que es también la que se puede resolver corrigiendo un pequeño ejemplo, ¿sí? Ahora, esto tal vez no nos va a servir mucho si nosotros nos vamos a ver a un ejemplo numérico, pero es un ejemplo lo que les acabo de mencionar. A ver, presten atención, esto, con esto lo dejo, ya, aquí está, y yo lo pongo ejemplo, ¿sí? Vamos a tener una función de costos. Estas funciones de costos pueden ser de diferente tipo y de diferente índole, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una función de costos, ahí, ¿ya? Una función de costos donde nosotros tenemos tres variables, W, R y Q, ¿sí? La función de costos puede ser, tal vez, no sé, pongo un valor nomás, 5 R elevado a un medio, digamos. Después W elevado a un medio. Y por último, Q elevado a 3 medios.
tenemos esta función, nosotros vamos a obtener las derivadas parciales. La derivada parcial, la función costos, que tiene esas tres variables, pero con relación a, la primera derivada podría ser con relación a W. Con relación a W, ¿qué obtendríamos ahí? A ver, aquí que lo vamos a borrar. No está nuestro, un ejemplo para que sea un poquito más didáctico, tal vez que nos dé una respuesta. Aquí le pondremos 6. ¿Sí? Aquí sería igual, esa función derivándola con respecto a W. Hola. 6R a la 1 medio. 6R, 6R, Sí, a la 1 medio. ya. 6, podemos poner el R elevado al 1 medio, después, por 1 medio, 1 medio, ya, W, Elevada a la 3 elevado a la 1 medio menos 1. 3 medios sería. A las 3 ya, medios. menos 1 medio, Menos 1 medio, Lisa. ¿verdad? Sí, Y después aquí, Q elevado a 3 medios, 3 medios. ya. Si resolvemos esto, tendríamos una función. ¿A qué sería igual? Este está con negativo. Este se va a volver 3, ¿verdad? 6 dividido entre 2 se va a volver 3. Este R que está elevado a 1 medio, este W que está elevado a menos 1 medio, se podría expresar así. Sí, Y aquí tendríamos Q elevado a 3 medios. Vámonos con el factor R. La derivada de este valor con respecto a R. A ver. ¿Qué tendríamos? 3R elevado al menos 1 medio. Ya, muy bien. Después, W elevado a la 1 medio por Q elevado a la 3 medios. correcto. Entonces esto también lo podemos expresar 3 W entre R, todo eso elevado a 1 medio, Q elevado a 3 medios. ¿Verdad? Entonces ya tenemos estas dos funciones. Cuando nosotros encontrábamos esto, ¿qué es lo que estábamos encontrando? En este caso. Estas, por si acaso, tal vez no lo recordamos bien, estos resultados se denominaban demandas condicionadas. Entonces, una vez que teníamos estas demandas condicionadas, podíamos seguir el ejemplo, ¿verdad? De acá, ya nosotros que teníamos que utilizar la minimización, teníamos que utilizar algunos métodos más matemáticos y seguir un proceso, aquí, ¿no ve? Para poder obtener al final un resultado. Todo un proceso para poder obtener un resultado. Pero ahora nosotros damos un punto aparte de todo eso, y nosotros nos remitimos a ver y analizar en sí, de forma matemática, el lema de Shepard. ¿Sí? Este lema de Shepard les va a ayudar a ustedes, como les digo, a poder inclusive ver un tema de tesis, ¿no? ¿Quién no estaría animado a hacer un tema de tesis con Shepard? Los ejemplos que vamos a dar ya a partir de la siguiente van a ir incluidos Shepard y después seguramente otros que espero que podamos avanzar antes de llegar a la función de oferta de la empresa como tal, y después ver casos particulares y antes de llegar a teoría de juegos y algo más de incertidumbre que estoy planificando llegar. Espero que estemos tomando lo esencial y se esté llegando a entender, ¿no? La cuestión está en eso, ¿no? No simplemente avanzar por avanzar. Y tampoco estamos haciendo mucha demostración ni nada, ¿no? Porque uno diría, tanta demostración, ¿qué me va a servir? No, todo tiene demostración, partiendo desde la función de producción, la función de demanda, etcétera, todo tiene una demostración y no lo hicimos nosotros porque tampoco eso les van a venir, uno va a trabajar y les dice, a ver, demuéstrame la función de producción
No hay tampoco ese tipo de cosas, hay que un poco más prácticos, sobre todo en el curso, ¿no? Y por la coyuntura que estamos un poco atravesando. El lema de Shepard afirma que la derivada de la función de costos a largo plazo respecto al precio de un factor da como resultado la demanda condicionada de largo plazo de ese factor. Eso es lo que ha comprobado Shepard, seguramente en su momento estaba galardonado con todos los premios habidos y por haber, porque ha demostrado que eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado? Que la derivada de la función de costos, aquí lo vamos a registrar y yo les voy a pasar esto en resumen, ¿no? Ustedes pueden ver Shepard en cualquier lado. La derivada de la función de costos la derivada de la función de costos ojo, que esta derivada en el largo plazo, tiene que ser en el largo plazo, la derivada de la función de costos en el largo plazo, ¿qué es lo que nos dio como resultado? Una demanda condicionada en el largo plazo. La derivada de la función de costos en el largo plazo, de cualquier factor le vamos a poner. No es necesariamente de un factor. De cualquier factor, coma, da como resultado demostrado por él la demanda condicionada en el largo plazo. Pondré de otro color acá, da como resultado la demanda condicionada, como en el ejemplo que vimos hace rato, la demanda condicionada en el largo plazo. Esto es demostrable, o sea, él lo demostró, ¿no? Él lo demostró y como lo demostró, nosotros vamos a seguir esa línea. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos primero el lema de Shepard, con las variables tal vez de capital y trabajo, como siempre hemos comenzado, pero ahí vamos a tener otras variables más que nosotros estamos incluyendo en el modelo, y después vamos a empezar a aplicar la función de costos para estas variables, vamos a empezar a derivar individualmente cada variable, después vamos a empezar a hacer vamos a operativizar, vamos a hacer factorización, y al final vamos a encontrar las condiciones de primer orden de la expresión anterior, ¿sí? Eso se trata. Todo la clase del día de hoy se va a tratar de eso, que es un poco un tema también más, el tema perjudicial que fue de mi parte, estoy consciente de eso, entonces, y este lema de Shepard se los voy a compartir con un ejemplo interesante, que espero que lo pueda hacer, grabarlo, como se hace en MATLAB, ¿sí? Y en algún momento tal vez ustedes se animarán a hacer algo de esto en MATLAB, o les llamará la inquietud y utilizarán MATLAB también, ¿no? Por si acaso yo cuento con una licencia activa y original que me sirve para hacer algunos trabajos de investigación y demás, entonces cualquier trabajito también que ustedes tengan, que quieran hacer posar en MATLAB y que con una licencia a veces tal vez un poco trucha y demás no corre bien, me avisan y con la mía podemos hacer maravillas en MATLAB, ¿no? Que es un paquete súper avanzado, ¿no? Hay cursos de MATLAB básico, intermedio y avanzado inclusive, ¿no? Porque se puede ir de lo más básico a lo más complejo, ¿sí? Así como comentario. Entonces el lema de Shepard que dijimos va a partir de una variable, va a partir de una función. Entonces tenemos aquí la función. Nosotros revisamos aquí, tenemos una función, la función de costos como tal, hacemos una diferencial, decimos a la función de costos que estamos simplificando. Esta es W, R y Q, ¿sí? Esta función con relación a W. ¿Qué tendríamos?
tendríamos ahí que nosotros ubicarlos en un lagrangiano que pueda compartir estas tres variables. Lo propio tenemos que hacer con la función de costos para la variable capital. Entonces tendremos esto, esto y esto, lo mismo aquí con relación a R, que es el interés, aquí es con relación al salario, R, que es el interés, entonces aquí tenemos al capital. Tenemos W, R y Q, ¿sí? Aquí vamos a decir, aquí tenemos las variables. Para demostrar el lema de Shepard partimos de la forma en que definimos la función de costo en el largo plazo. Entonces, definiendo función de costo en el largo plazo, estamos haciendo una demostración. Definiendo una función de costos en el largo plazo tendríamos lo siguiente. Una función de costos en el largo plazo. Vamos a tener este tipo de función solo como definición. Esta es la definición de función de costos en el largo plazo. Aquí ustedes saben que W viene del salario como tal, L de trabajo, aquí R de interés, todo capital genera un interés, y elegimos esto, estas son las variables. Entonces multiplicamos el salario por la función del trabajo y multiplicamos la función de interés por la función del capital. Sumamos las dos y es la función de costos en el largo plazo. Entonces es la función característica. Ustedes van a encontrar, esta es como una definición, una función como tal. Esto ya es una función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si derivamos con respecto a al precio de un factor, digamos W, tenemos lo siguiente. Vamos a derivar esa función con relación a W, simplemente con relación a W. Entonces ahí vamos a encontrar una otra función, pero ya más de forma más sintética como tal, ¿sí? Ojo que cuando hacemos esa derivada tenemos que utilizar las reglas de la cadena, y ustedes deben recordar las reglas de la cadena. Derivamos primero, está en la parte de afuera, en los paréntesis, en los corchetes, en las llaves, etcétera, y después vamos derivando individualmente lo que se tiene dentro de los corchetes, los paréntesis y demás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero, derivamos la función de costos que tiene las variables W, R y Q, lo vamos a derivar con relación a W. ¿Qué tendríamos? Derivamos con relación a W esto, este es 1, se vuelve y nos vamos a tener la misma función, ¿verdad? La misma función. Así se deriva esto, ¿verdad? Así dice. Sí. Ya, gracias. Entonces, después de eso, ¿qué tendríamos? Por ¿sobre qué? La regla de la cadena, a ver. Lo revisaremos. Sería la derivada de la función interna. A ver.
Hola, Rosa Isela, ¿no? Sí, licenciado. Ya, me disculpa. Sí, disculpa. Muy bien, Rosa Isela. La regla de la cadena nos dice, derivamos esto es, tiene 1, pasa como coeficiente 1, 1 menos 1 es 0, W elevado a 0 es 1, entonces volvemos a copiar todo esto, ¿sí? Es lo que indica Rosa Isela para hacer el ejercicio. Posterior a eso, nosotros aquí, saben que esta función, ojo, que estamos generalizando, esto es una función matemática, estamos generalizando. Esta función dice que tiene W, ¿verdad? Ya hemos derivado esto, entonces aquí nosotros le decimos más. Ojo, la regla de la cadena es como si fuese un productorio. Anotamos el W como tal y después derivamos que la función que tenemos acá con relación a W. ¿Verdad? ¿Eso es correcto? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ya. Entonces, si tenemos esa función y utilizamos lo que es, en este caso, la regla de la cadena, derivamos lo que está afuera. Ahora derivamos lo que está acá. Esto generalmente a algunos no les da muy bien. Esto se utiliza para poder realizar generalizaciones, para poder realizar aplicaciones y sobre todo para hacer demostraciones. Eso es lo que tienen que hacer. Después tenemos R derivada de la variable Q, como tenemos la misma función, W, R y Q, y eso derivamos con relación a, y eso nosotros derivamos con relación a W, ¿sí? Esa es una forma de decir que estoy derivando esa función por W, ¿sí? ¿Es correcto lo que hice ahí? ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Sí? Sí, licenciado, está bien. Ya, gracias. A ver, tal vez se me está cortando el audio, entonces ahí un poquito me queda la duda si estamos siguiendo el ejercicio. Entonces, por ejemplo, se tiene que plantear ahora el problema de minimización del costo con las condiciones de primer orden, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son, por ejemplo, lo que tendría a ser una función de primer orden como tal. ¿Qué seguiría a todo esto? A ver, ¿quién me podría decir qué es lo que sigue a todo este ejercicio? Estamos ubicándonos, ¿verdad? Estamos realizando las funciones, primero las funciones de costos, hemos hecho la primera derivada, nos están dando las derivadas condicionales del ejercicio, y ahora para poder seguir avanzando con el curso, ¿qué necesitaríamos o qué tendríamos? Allí, a ver un poquito simplemente, o algunas ideas que a ustedes les vengan a la mente para poder realizar esto. ¿Hay algunas ideas? Nosotros encontramos unas funciones que parecería ya la aplicación matemática es bastante fuerte, ¿no? Pero después de esto, ¿qué vendría? Derivar tal Ma- vez en función aérea. Hay que ser derivadas. Ya, muy bien. ¿Cómo derivamos en función aérea? Tal vez, pero a ver, si tenemos que nosotros utilizar lo que es, en este caso,
las demandas implícitas y un poquito ir viendo el tema de, sobre todo el tema de poder no solo derivar esto, sino llevarlo al lado eh, interno. Ustedes saben que una función que nosotros hemos encontrado ya, vamos, no sé si es necesario que partamos de una función básica para poder encontrar esto. O sea, de una función, no digo básica, sino una función que no tenga este tipo de condiciones, tal vez, ¿no? A ver, nosotros primero lo que vamos a hacer ahora para ir viendo esto es, vamos a empezar a, tenemos las variables ahí, la función como tal y las variables, ¿sí? Entonces lo que nosotros en este momento vamos a resolver es utilizar esa función y las variables lo podemos poner en un lagrangiano, ¿sí? Y para poder saber qué es lo que nosotros tenemos con ese lagrangiano, qué función como tal. Creo que ese ejemplo, por ejemplo, en algunas de las clases ya lo vimos. Sabemos cuáles son los resultados de obtener ese lagrangiano, pero si es que no, también vamos a poder volver a hacerlo, ¿sí? Porque de eso se trata también, ¿no? El ejercicio. Por ejemplo, en una de las comprobaciones que se tienen de una función cualesquiera de costos basado en este ejercicio, nosotros vamos a obtener, y lo voy a poner con otro color para que vean que no es el resultado de otro ejercicio, que este cociente es el resultado de una derivada de la función como tal, de la función que está basada tal vez simplemente en el trabajo y en el capital y eso está dividido entre lo que obtenemos por el trabajo, y eso está en cociente a lo que obtenemos de la función del trabajo y capital, pero ya basada en el capital, ¿sí? Ya una vez teniendo esas funciones, por ejemplo, vamos a poder decir nosotros que la función como tal, el trabajo y capital, es la cantidad, ¿no? La producción como tal. La Q representada como la producción. O entonces lo representamos también como la Y. Entonces, el sistema de ecuaciones que se encuentra aquí, que son estas dos ecuaciones, se obtienen dividiendo una función de otra y generalizando prácticamente las otras que tenemos. Eso se basa en la función de trabajo capital y la función de restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces de ahí se va obteniendo todo esto para poder generalizarlo. Pero nosotros lo que tenemos que en este momento ver es de dónde se obtuvo y cómo podemos encontrar. Esta misma generalización, por ejemplo, si yo toda esa función que tengo ahí de costos, lo voy a realizar una derivada simple, por ejemplo. Entonces sé que voy a obtener estas funciones de, mm, de derivadas parciales que me van a permitir seguir o reordenando la ecuación para un problema de minimización del costo. Entonces, por ejemplo, partiendo de allí, ¿de dónde viene eso? Todo esto, ¿de dónde viene? Así para que nos vayamos un poquito ubicando. Esto viene de una función de Lagrange. Una función de Lagrange donde tenemos lo que es el trabajo, el capital, y lo que algún momento nos dijo nuestra compañera Jenny, que no nos olvidemos de lambda, ¿no? De una función de ese tipo, por ejemplo, teniendo capital, trabajo, capital y lambda, vamos a obtener de una función, digamos, de este tipo, donde no está generalizada. No sé si entienden el concepto de generalizar o no generalizar una función. Entonces, cuando uno no generaliza, puede obtener resultados, por ejemplo, en numéricos, ¿no? Podemos obtener resultados. Si tenemos una función con valores numéricos, ya podemos obtener un número también que nos va a poder decir estos valores son los que se obtienen, ¿verdad? Entonces, una función de este tipo podríamos tener esto. Y ahora podemos derivar esto, por ejemplo, cada uno de estos con relación a L, con relación a K, entonces de ahí viene. A ver, lo vamos a hacer rapidito. Esto lo derivo L, K y lambda con relación a
¿Qué variable primero? La L, ya, con relación a L. Aquí va a ser igual. B doble, porque va a quedar eso. Esto no tiene, va a ser menos, B doble menos, lambda, ¿verdad? Lambda. Y nosotros sabemos que tenemos que diferenciar esta función que está en función a estas dos variables, al trabajo y al capital. Y eso nosotros lo tenemos que hacer con relación a L. Esto es generalizar una función. No hay números, ¿verdad? Vamos generalizando. Lo propio hacemos para el capital. Lagrange del trabajo, del capital y de lambda. Y esto nosotros lo hacemos con relación a capital. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener R menos lo mismo, ¿verdad? Esta función LK y la derivada de esto con relación al capital, que va a ser igual a 0. Estas funciones ya parecen más familiares, ¿verdad? Y por último, esta misma función de Lagrange, donde tenemos ahí trabajo, capital y lambda. De esto lo vamos a derivar con relación a lambda. ¿Qué tendríamos? Tendríamos la función negativa, positiva. Tendríamos la función de costos que hemos presentado, sería la función como tal de I más Q, ¿verdad? Sería menos la función como tal de estos valores, perdón, esto, trabajo y capital, y más Q, una variable que ahí dijimos que es la función como tal, y esto es igual a 0. Estas ecuaciones operativizan y encontramos este resultado, ¿sí? Simplemente para poder ver de dónde obtenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, encontrar, es nosotros obteniendo las funciones, en este caso vamos a aplicar el lagrangiano. Lo que yo voy a hacer en este caso es, voy a aplicar el lagrangiano a esa función compuesta, el lagrangiano a la función de capital, trabajo y lambda. Y esto lo voy a derivar con relación a lo que hice primero, ¿no? Ahí lo hice con el trabajo, entonces aquí también lo hago con el trabajo. Aquí tenemos esta función y esto lo hago con relación al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? A ver. Sería una función, si yo generalizo, tendría que ver con una función B doble, sería de la ecuación que tengo, menos lambda. Voy a decir que la función lo estoy poniendo en lagrangiano, la derivada de la función de trabajo y capital, y con relación a trabajo. Así más o menos se generalizaría esto. Sí, la demostración matemática es un poco más amplia. Estoy tratando un poquito de resumirla. El lagrangiano como tal, nuevamente para trabajo, capital y lambda. Entonces acá diferencio con relación al capital y voy a tener R. En el caso contrario, lambda derivada de la función con relación al capital y al trabajo, y todo eso con relación al capital igual a 0. ¿Sí? Estas dos funciones son generalizadas de la función que se va realizando acá, pero obtenidas de esta función de costos en el largo plazo. ¿Sí? La función de costos en el largo plazo nos da estas dos funciones. Entonces, una vez que obtenemos esto, poquito chino para algunos, espero que no, para otros también, esto es sencillo, solo está derivando esta función, sí, me imagino, espero que así sea para la mayoría. Entonces, lo que nos permite afirmar que tendríamos dos de las siguientes funciones también. Por ejemplo, si nosotros ahí igualamos, derivamos lo que es de lambda, 0, y despejamos estas dos ecuaciones, tendríamos una función, ¿no? Aquí hacemos algo, operativizamos algo más aquí, por ejemplo. Aquí podríamos encontrar unas funciones que ya nos van a permitir realizar más ejercicios. Aquí, por si generalizo, este que está con
el otro se pasa al otro miembro, esto lo puede pasar a dividir, y esto va a ser igual a la derivada de la función del trabajo con relación al capital, y todo eso derivado con relación a trabajo. Aquí, si hago lo mismo, ¿qué tendría? Un despeje simplemente. ¿Alguien? Licenciado, Sí. si despejamos R sería R entre alfa. Ya, muy bien. Y el entre alfa. No, Ya en es el lambda, otro. perdón. Ah, sí, RAN. En el otro lado sería la diferencia de la función de L K. Ya, muy bien. Sobre De la diferencial de K. Muy bien. Ya, pues ahí estamos un poco siguiendo la demostración de este lema de Shepard. Entonces, las demandas condicionadas, según la descripción de nuestro problema, deben cumplir. Recuerden que tenemos esta pequeña definición acá. Aquí les muestro, ¿sí? Estito, a nosotros nos dice que hagamos ahí, perdón, para que no bloquee porque esto los voy a compartir. Esto nos dice que nosotros que hagamos lo siguiente, que pongamos también de la misma forma, que las funciones tanto del trabajo como del capital nos van igual a Q. Entonces esto, en nuestro caso, es un poco más amplio, ¿verdad? Las funciones tanto del trabajo, y el trabajo está en función de W, L, Q, y después del capital, la Q, capital que está por igual de W, L, Q. Aquí es igual, nos dice A, aquí está, es igual a Q, que sería la producción, ¿sí? Esa es una condición que también tenemos en una función básica de la función Kaplan-Douglas en producción. Ahora, si vamos a variar las W de las demandas de cada uno de los factores, también va a cambiar la ecuación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la ecuación que tenemos allí con relación a todas las variables descritas, pero en este caso a W. Si variamos la función con relación a W, ¿qué tendríamos? La función de producción como tal ya la tenemos. Es una demostración, espero que en algún momento puedan encontrar el resultado y puedan revisarlo un poco de forma detenida. Sé que es largo, es complejo, el concepto también tendría que quedarles, más allá de que les quede tal vez esto, que es una derivada bien larga o completa. Generalmente las demostraciones son así. La derivada de la función L hasta Q, ¿verdad? Cerramos esto. Ay, perdón, es que tendría que tener algo de lógica. La derivada de la función L, y abrimos paréntesis y ponemos los 3 puntos. Generalmente a veces así se puede hacer esto, para interpretar qué es esta función. ¿Con relación a qué? De doble. ¿Y esto es igual a qué? Intuitivamente, solamente para poder generalizar, va a ser igual a la derivada de la función LK, diferenciando con L, pero eso tenemos que, como una regla de la cadena, indicando que tenemos que diferenciar lo que está en el interior de LK, que sería de L con relación a W, y en el caso de K va a ser de relación a K, a R, perdón, ¿no? Pero si solo hacemos con relación a W, ¿qué tendríamos aquí? Solamente para generalizar la función. Ahorita les digo, ¿qué es una generalización? Con algún concepto un poco más básico, porque tal vez tal vez en matemática también están haciendo generalizaciones, porque en economía se hace. Si yo derivo esta función como tal, que está en función al trabajo y el capital, con relación a trabajo, porque quiero diferenciar, sueldo, que es W.
¿Qué es lo que hago? Entonces primero tengo que derivar toda la función como tal con relación a W y posterior a eso, de esta función que ya esté individualizada, la función de trabajo, que sé que está con W y Q, tengo que diferenciar lo que es W, el trabajo. Lo propio hago aquí, más la diferencial de, por ejemplo acá, trabajo y capital. Esto tengo que diferenciar con relación a capital, pero interiormente me dice que haga la diferencial de capital que está con estas funciones, en base a estas funciones, a estas variables, perdón, lo tengo que diferenciar con relación a W. ¿Sí? Esto tiene que igualarse a 0. Ya, les daré el concepto básico de qué es generalizar. Yo tengo una ecuación, la ecuación para poder hallar los mínimos cuadrados ordinarios. No, ese es un poco más avanzado, tal vez no se van a dedicar. ¿Qué ecuación de colegio ustedes conocen? Una fórmula. La fórmula de x igual a menos b más b, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Esa fórmula, ¿qué representa? Es para, ¿se acuerdan? Solamente con el tema de poder un poquito orientar esto, ¿sí? A ver, esta no lo puedo funcioncita. escuchar muy bien, ¿puedes repetir? Para encontrar un x, ¿no? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de... Ecuación general. La fórmula general. Fórmula general. ¿De qué, pero? Ecuación de segundo Ecuación de grado. dos. Exacto, ¿no? Esta es una fórmula para poder encontrar una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Todos nos acordamos de esto porque lo avanzamos en colegio. ¿Sí? Ustedes saben que ustedes saben que esta es una fórmula, que ustedes reemplazan una ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿verdad? Este tipo de ecuación es una ecuación de segundo grado. Si reemplazo con esto voy a encontrar los valores de x, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, esto también se puede encontrar. ¿Cómo se puede encontrar esto? Factorizando, ¿verdad? Factorizando. Se puede encontrar también ¿cómo? Con ecuaciones lineales. ¿Cómo también se puede encontrar? Mediante el teorema bayesiano, ¿verdad? Entonces, hay opciones para poder encontrar esto, algunas más, ¿no? Se pueden seguir adjuntando acá. Este ejercicio, si fuese con números, aquí tendríamos x es igual a 25, x sub 2 es igual a menos 25, no sé, algo así, ¿verdad? Tendríamos esos resultados de x. Y cuando hallemos x, vamos a ver el valor de toda esta ecuación, ¿correcto? Porque a, b y c son valores conocidos, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos esta función, esta es una función generalizada, esta es una fórmula generalizada, pero esta es una función, es una ecuación como tal. Esta función que nosotros estamos encontrando es la función generalizada que nos va a poder permitir resolver cualquier ejercicio, porque esta fórmula les permite resolver a ustedes cualquier binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Cualquier ecuación de segundo grado, ¿correcto? ¿Sí? Sí, sí. Ya, entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el concepto de generalización. Cuando nosotros generalizamos una fórmula en microeconomía, esa fórmula nos tiene que permitir a nosotros encontrar una función, en este caso de costos en el largo plazo, de cualquier índole. Por eso se generaliza, ¿sí? Ahí se tienen los datos y se va generalizando. Entonces, en este caso, por último, más o menos, ahí tendríamos ya la función como tal. Si hacemos un pequeño reemplazo de lo que vendría a ser WR, lo que miren ahí, ustedes tienen la función, nosotros ya tenemos acá, ¿qué es lo que vale? Todo esto vale R sobre lambda, ¿verdad? Entonces ustedes haciendo algunos reemplazos se van a ir ubicando lo que vamos a tener como función generalizadora ahí,
es lo siguiente, ¿sí? Vamos a encontrar una función de este tipo. Si repasamos esos valores, vamos a decir que W sobre R, sobre lambda, perdón, es igual a la función de Lagrange, y ahí tiene la función W, R, I, Q, y eso dividido va a estar entre la W, entre el salario. Entonces más, aquí también tenemos, ustedes bien dictado esto, R es dividido entre lambda, porque eso es lo que equivale al otro, es una igualdad, ¿verdad? Lo estoy reemplazando. Entonces esto lo mantengo, Q, W, R y Q, y esto está derivado con relación a W. Entonces al final todo ese ejercicio se va a resumir en la siguiente fórmula, que va a ser el lema de Shepard, encontrado por nosotros, tal vez no muy explicado, tal vez algunos todavía van a tener dudas, pero en sí va a venir de esta forma. Entonces Shepard nos dice que W vamos a multiplicar por, en este caso, el trabajo, y el trabajo va a estar en función de estas tres variables, y eso lo tenemos que seguir diferenciando con relación al salario y más, en este caso, el interés de la función del capital que tiene, que depende de las funciones de R, W y Q, y eso se está diferenciando por W. Esto, todo eso, si dividimos entre lo que es lambda, todo ustedes hacen una variación. Ahora, esto lo que yo lo estoy mandando para el ejercicio también, el punto que ustedes van a encontrar, que van a averiguar, que seguramente van a entrar algunos en YouTube, van a empezar a averiguar. Yo quiero que hagan esta misma función, pero para en este caso del capital, está bien, del capital, pero para el factor interés. Entonces, en nuestro ejemplo, ustedes van a realizar este mismo ejercicio para el valor del interés. Entonces aquí seguramente en vez de esto, ustedes van a tener y con interés y me presentar una ecuación. Pero, todo lo que conlleva realizar esto desde acá, que los voy a ir presentando, y que no solo eso, sino que ustedes lo tienen esto en ¿cómo se llama esto? Lo tienen en, en el texto de microeconomía interactiva, ¿sí? Es un texto que nos lo estamos poniendo como base en esta parte, porque es un poco más didáctico y ustedes lo van a poder encontrar mejor, de forma más amplificada. Se encuentra ahí, para que no tengan que buscar otro. Y ese texto de microeconomía interactiva, la 1 y la 2, yo les pasé. No me pueden decir que no. Pues ahí está, en nuestra biblioteca virtual, está ahí, interactiva. Entonces yo les paso esto para que ustedes vayan realizando este ejercicio. Con los ejemplos también que se encuentran allí, ¿verdad? Los ejemplos que les estoy dando, con todo eso. Por favor, por otro puntito. Y yo, todos los que ya me han presentado, lo que me han presentado todo eso, este fin de semana tengo que revisar procedimientos, sumas, restas, para poder otorgar ese punto, porque es muy importante, ¿no? Yo sé que muchos van a reclamar, esta vez ya es como es que va a ser una nota definitiva sobre 100, y muchos van a querer obtenerla, entonces tengo que revisarlo bien para que no diga alguien, ya, pero te equivocaste en esto, ¿no? Si te equivocaste en un signo, si te equivocaste en algo, entonces obviamente no corresponde la nota, ¿no? Esto yo ya lo estoy compartiendo en el WhatsApp, entonces a ver, alguna duda que tengan para poder resolver el ejercicio, tal vez hay muchas dudas. Sí, hay muchas dudas, tal vez, gracias, miren, no leí el WhatsApp, pero muchas personas estaban seguramente ahí
en WhatsApp, mil disculpas, voy a ir a registrar la asistencia con estas personas principalmente porque estaba explicando y no vi, después yo vi el WhatsApp y ahí había muchas personas que estaban ahí, ¿no? Consultas que tengan para poder hacer para poder ganarse este pequeño punto, este punto de oro que les va a servir también a ustedes para poder sumar. Muchos ya, en vez de los 40 puntos del examen final, algunos ya están con 38. Sí, ya revisé dos, entonces les voy a responder también para decirles más uno. Les digo, entonces si en el WhatsApp ustedes ven más este uno, listo, ya tienen ya el punto, entonces si el examen sobre 40 al final ya saben, entonces les va a ser necesario simplemente 38 y demás, ¿no? Este es el lema de Shepard, muy importante, quiero que lo revisen, que lo analicen, quiero que lo hagan para el factor ERE, que sería interés en letras inglesas, y nosotros lo basamos simplemente en la nomenclatura. Nuevamente les compartiré, porque alguno me va a decir, pero no, es que la verdad es que yo sé que el texto lo ha compartido, pero yo no tengo el texto, entonces no he podido revisar, entonces puede existir muchas excusas, ¿verdad? Hay algunos, no, yo decía ingresé al grupo y la verdad es que no tengo nada de ese material, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a compartir Microeconomía Interactiva 1 nuevamente, y ahí ustedes van a poder buscar el lema de Shepard, ¿sí? Y claro, obviamente esto tiene que venir acompañado de ejemplos numéricos, como nos solicitaron muchos compañeros, y todos ustedes tienen toda la razón de solicitar, porque es la verdad, no podemos nosotros avanzar este tipo de cuestionantes tal vez un poco más complejas, sin dejar de lado obviamente lo que es el tema en este caso, la interacción, ¿sí? Videitos del lema de Shepard, sí, un pequeño videito también un poco reflexivo del lema de Shepard, la aplicación directa en una empresa, lo encontré por allí, entonces lo pueden ver si gustan, les voy a pasar el link, entonces ustedes me dicen, mira, había servido ese lema, ¿no? Importante para poder realizar, es como que una fórmula, ¿no? Es como que la fórmula de la función para poder encontrar una ecuación cuadrática, ¿no? Interesante, ese es el lema de Shepard. Tal vez a ustedes les darán algunas ideas brillantes para poder encontrar otras cosas más. Ojalá que el curso así yo lo pueda realizar, porque este curso debe existir. Ojo, yo sé que aquí, sobre todo los que vivimos en el Alto, yo no vivo en el Alto, ¿no? pero voy a incluirme, todos los que vivimos en el Alto, la mayoría teníamos una estadística en la UNSA donde la mayoría de los estudiantes de la UNSA eran los estudiantes de la ciudad del Alto. Así que si existía buen nivel ahí, si existía estudiantes con excelente nivel y existía ese tipo de estadísticas y de promedios, era porque esos estudiantes pertenecían a la ciudad del Alto, no eran de La Paz. Ojo. Muchos estudiantes, ahora que tenemos la Universidad Pública del Alto, está en el Alto y la mayoría, espero que la mayoría viva en el Alto, también está ahí las personas más inteligentes, las más dedicadas, están ahí. Ustedes van a ser mañana pasado los ministros, van a trabajar en algunos cargos importantes, va a salir de la universidad. Estas personas que son así, algunos se van a dedicar tras la comprobación, de aquí se irán becados, ya no solo de la UMSA, sino de la San Simón, de aquí se irán becados para poder obtener las becas Cheviche, por ejemplo, las que obtuvo Arce Catacora y por las que tiene la maestría y el doctorado en economía. De aquí van a salir, de las personas de aquí. Esmérese un poco más, yo sé que de aquí debe existir muchas personas súper inteligentes, que tal vez a veces por el tema un poco más de la idiosincrasia y el tema más de no ser tan abiertos y ser un poco más tímidos, están en ese asunto, sí. Pero a mí me agradaría, por favor, les ruego, compartiremos este enunciado, hagámoslo de esa forma, resolveremos el ejercicio, ahí están los textos, el material, depende de ustedes un poco, depende también ir viendo, yo ya les compartí ahí las pantallas que hice, la explicación, sé que no ha sido la mejor, porque en el tema de demostración hay que tener pues bases de demostración. Algunos de ustedes que estará estudiando seguramente, me imagino, algo de ciencias puras, se va a poder ubicar rápido, y el resto de las personas tal vez no, porque a veces se demora en poder hacer este tipo de demostraciones y demás, pero inténtenlo,
No les voy a decir, inténtenlo y ya vamos a ganar los puntos, no importa si haces bien o mal, porque les mentiría. Tendrían que hacerlo bien para ganarse un punto. ¿Sí? Pero ahí está, tampoco está en el texto, ¿no? En el texto no está. Tendrían que revisar la idea y después resolverlo. Pero yo sé que si ustedes leen todo lo que está, lo que les escribí ahí en la pizarrita y los compartí en el WhatsApp, más lo que está en teóricamente y está expuesto en el lema de Shepard, pues van a poder resolver. O si buscan en Google y se toman la molestia un poquito de ver demostraciones del lema de Shepard, van a poder también resolverlo, ¿verdad? Porque no es cosa de otro mundo. Entonces, las nomenclaturas y las letras que yo utilicé simplemente tendrían que adecuar. Lo que yo voy a hacer es el dato que ustedes se dieron cuenta de lo que estamos haciendo. Y en la siguiente clase vamos a hacer varios ejemplos de Shepard y también vamos a buscar un capítulo más. Con eso vamos, prácticamente la siguiente semana acabamos todo esto y después nos queda teoría de la empresa para otras 2 semanas y ya, finalizando todo eso ya vamos a estar con teoría de juegos e incertidumbre. Si nos va a dar un poco de tiempo. Obviamente que vamos a retroceder, vamos a seguir retrocediendo, vamos a seguir ejemplos completos. Podemos hacer algo de equilibrio parcial en microeconomía. Creo que estamos hartos todavía, siempre y cuando vayamos siguiendo y vayamos haciendo un ejemplo desde el enunciado, como una práctica en matemáticas financieras o en contabilidad, desde el enunciado, qué es lo que se solicita, con qué funciones se trabaja, 10 incisos hasta poder llegar a resolver los 10 incisos. Eso va a ser un ejercicio súper completo en el cual ustedes van a ver una especie de equilibrio parcial en microeconomía. Sí, y el equilibrio general se da con el tema un poco más avanzado, ¿no? Bueno, sé que hay dudas, consultas, tal vez no me los van a comentar. Revisaremos esto, por favor. Revisaremos lo que hemos descrito ahora, los que no han ingresado desde el inicio, y ahí lo tienen. He tratado un poquito de escribir algunas cosas que creo que son importantes y está ahí en las fotos que ya les envié. Entonces, revisaremos esto, por favor. Me lo comentan con toda confianza, me consultan. El fin de semana las personas que me han ingresado, y son muchas, bien, eso me alegra bastante a mí poder revisar, tomarme el detalle de ver qué es lo que hicieron en cada fila, en cada operación. Lo voy a hacer con detalle y las personas que realmente lo hayan resuelto bien y hayan encontrado el ejercicio, porque la copia también es fácil, ¿no? Alguno se copia de la otra persona y ahí ya se equivocó en algo. Entonces esto no lo encontró, definitivamente no se les da. A las personas que el fin de semana les responda con 1+1 es que si ya lo tienen. Yo también tengo el Excel donde ya se encuentran registrados todos. Así que ahí va a ser, es un tema de contabilidad que tengo que manejar con relación a las notas y ser un poco más delicado. Eso lo voy a hacer el fin de semana. Sí, el fin de semana también les paso lo que es esta aplicación, un video interesante que espero les motive para poder realizar una tesis con Shepard. Y después un video de un ejercicio práctico también con Shepard. ¿Sí? 2 videitos que les comparto, van a ser 10 minutos cada uno, eso es lo que tengo programado. Revísenlo por favor y el día martes nos encontramos en su horario. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan del ejercicio para poder resolverlo, obviamente, porque yo sé que hay consultas de muy fondo, ¿no?